Bendiga, vamos a dar inicio a la lección de hoy. Espero que hayan revisado, que hayan leído y también se hayan intrigado, como yo, al llegar a esta lección número 8 para poder determinar algunos detalles muy importantes de el libro de Números. ¿Están ustedes preparados? Vamos a compartir pantalla. Vamos a ver. Bueno, la semana pasada, recuerden ustedes que iniciamos con el libro de Números y estábamos considerando detalles muy relevantes sobre el libro y también aprovechamos para identificar una oración bastante común, una oración a levantarse, la oración llamada Modej Ani. ¿Se acuerdan ustedes? Eh, Creo que no sé si fue la hermana Migdalia o la hermana Alba Rocha que hizo la oración conmigo en hebreo. Recuerden que el libro se llama en hebreo Bemidbar, Bemidbar, es el libro que determina básicamente el censo de Israel en el paso de esta nación nómada que va a llegar a la tierra prometida. Van a ser más de 38 años de historia que se van a relatar aquí en el libro. Y hoy vamos a ver algunas imágenes de lo que sería prácticamente la dieta, el alimento que tuvo Israel durante vivió en Egipto y cómo era su dinámica. Y hoy vamos a descifrar algunos elementos que son muy importantes respecto a la forma en la que vivía el pueblo de Israel en Egipto y que hizo que se convirtiera en un lugar no solo atractivo a pesar de la esclavitud, sino recordado durante su paso en el desierto. Entonces, eso hace que nos cuestionemos muchos elementos. Por ejemplo, si Israel veía la gloria de Dios, ¿cómo era posible que Israel tuviese esa actitud de desprecio de alguna manera a Dios para poder volver los ojos a aquellos que lo llevaron y lo mantuvieron bajo cautividad como esclavos en Egipto? Esto es quizá un efecto psicológico. Lo que, lo que los captores hacen es un trastorno en, en el cautivo. A esto los psicólogos le llaman síndrome de Estocolmo. Básicamente esto vivirá Israel sin conocer siquiera eh, eh, de cautividad después de la liberación. El pueblo quería libertad. Dios quería libertar a su pueblo, consciente del impacto que esto causaba en la transformación de su mente y de su corazón tras el paso en el desierto. Aquí está la organización de descanso, cuando se rompían las filas en las noches, habían guardias, habían protectores y básicamente estaban organizados de tal manera que la protección del altar, de las reliquias y de los elementos sagrados fueran siempre custodiados por el resto de las tribus de Israel. Las tribus que estaban al frente, a los costados y en la parte de atrás, básicamente estaban allí custodiando. Ahora, la palabra que se usa para esta columna que vemos en imagen, la palabra no solo de la columna como tal, sino la nube en el día y la presencia de Dios. Esa palabra presencia en hebreo es la palabra Shekinah.
Shekinah o Shekinah. Esa expresión no significa fuego, no significa nube, significa presencia. Es decir, que la presencia de Dios estaba en Israel, en el pueblo, y estaba presente en el corazón de ellos, aún, aún cuando ellos no sabían exactamente la magnificencia de Dios. Ellos no estaban todavía conscientes de lo magnífico que era Dios, de lo soberano que era Dios, de lo portentoso, de la autoridad que tenía Dios. Ellos solo sabían que tenían que pasar el desierto para llegar a una promesa siguiendo a un libertador, siguiendo a Moshe. Ellos van siguiendo los pasos de un líder y en el desierto se van describiendo elementos que son propios de la experiencia que ha vivido Moisés como un líder, como un hombre bien capacitado, bien instruido, pero también Moisés tiene consejería que viene de la región donde viene su padre que digamos que es su padre digamos que por adopción, digamos por relación, por familiar, su suegro, Jetro. Jetro es de una región específica y él va a ser el portavoz de mucho conocimiento. Y esto tenemos que ponerlo con pinza, tomar la carne con mucho cuidado. Cuando Moisés se va a Madián, él pasa un tránsito de 40 años, ya tiene 40, vive 40 años en Madián y vive 40 años en el desierto. Son 120 años la vida de Moisés. Moisés vive 40 años en Egipto, 40 años en Madián, entonces ya tiene dos culturas que son totalmente opuestas entre sí, dos religiones que son totalmente opuestas, pero que tienen algo en común. ¿Qué tienen en común la primera con la segunda? Es que ambas deidifican, digamos que le dan un valor de sanidad a la serpiente. Y esto lo vamos a ver en breve. En breve vamos a revisar el caso de la serpiente en el asta y veremos qué tanto influyó Dios o qué tanta influencia tiene la cultura madianita en este relato. Esto lo vamos a ver, como les digo, con mucho cuidado, con mucha cautela, cuando lleguemos a los capítulos en los que se aborda este tema. Otro aspecto importante que vamos a revisar aquí también tiene que ver con la parte en la que la presencia de Dios se movía e indicaba dónde iba a ir el pueblo marchando. Es decir, la Shekinah, o sea, la presencia de Dios, más tarde va a ser conocido como la gloria de Dios, como el portento de Dios. Pero algo que no estamos acostumbrados nosotros a revisar sobre Dios es cómo es la esencia de Dios. Es decir, no estamos muy adaptados a dialogar sobre Dios porque es tan perfecto, es tan pleno, tan puro, que nosotros como humanos, incluso hablar de Él, debe ser con mucho cuidado, porque la autoridad y el poder de Dios es tan grande, su majestad es tan grande, que nosotros no podemos osar hablar con profundidad o con un conocimiento como si nosotros pudiésemos estudiarlo a Él, como si nosotros pudiéramos eh, conocerle tan perfectamente, cuando en realidad nosotros lo que hacemos es un acercamiento a su presencia. Nosotros lo que hacemos es una investigación exhaustiva sobre su magnificencia, su autoridad, su poder, su gloria. Y esa belleza de la presencia de Dios se manifiesta de dos maneras a lo largo de la Biblia y mayormente en el Pentateuco. El Pentateuco es quizá el mensaje en el cual se aclara mejor cómo es Dios en su esencia perfecta. Es santo y puro por dentro y es glorioso y poderoso por fuera. Santidad por dentro, gloria y majestad por fuera. Lo divino, lo excelso de Dios se manifiesta a través de dos capas que aparecen claramente visibles
a lo largo del Pentateuco. Y lo vimos en Levítico, con la expresión Kadosh, Kadoshim, lo santísimo de Dios. El Kadosh, Kadoshim tiene mucho que ver con Dios como esencia. Es decir, que Dios es perfecto y nosotros no podemos asimilar su perfección. Los sacerdotes, como veíamos, tenían que entrar con mucho cuidado al altar. Tenían que llevar una cuerda y unas campanas que avisaban que estaba viva la persona. Porque cuando el sacerdote entraba, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, como nadie más podía entrar con él si él andaba en pecado, entonces muchos de los sacerdotes que estaban dentro de la plataforma del lugar santo tenían que jalar la cuerda que llevaba en su cintura. Por eso es que en la cintura y en los bordes de sus mantos, él llevaba unas campanitas. Aparte del efod que llevaba en la parte frontal con las 12 piedras, él llevaba, básicamente llevaba la presencia de Dios. La presencia de Dios, eh, entraba a la presencia santa y era básicamente como una especie de reflejo del cielo. O sea, el lugar santísimo, allí en ese contexto representaba el cielo. Y el lugar santo implicaba el apartarse del resto de las naciones para ser una nación pura, una nación intacta, una nación que no se contaminara con el pecado de las demás naciones. Y ahí donde el pueblo de Israel cometió ciertos errores que lo pagó muy caro. Dios le dijo, no, no te puede asociar con las demás naciones. Pero ¿qué dijo Israel? ¿Qué dijeron algunas tribus? ¿Qué dijeron algunas de estos pueblos dentro de los patriarcas? Dijeron, bueno, Dios dijo eso, pero yo voy a hacer otra cosa. Dios ordenó de esta manera, pero yo voy a poner las cosas como yo considero pertinentes. Y en estos errores que se van cometiendo uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, para el pueblo de Israel, trae consigo consecuencias devastadoras en el caso de la vida ética, la vida familiar, la vida social del pueblo. Posteriormente vamos a ver casos que son horrorosos, realmente escandalosos, como los últimos capítulos del libro de Jueces, donde revela las consecuencias devastadoras de haber compartido y convivido con naciones que Dios le había dicho que eliminaran de su vista. Dios le había dicho, ni los heveos, ni los amorreos, ni los jebuseos, ni los jerjeseos, no quiero que tengan comunión con ellos. No quiero que tengan relación alguna. No quiero que ustedes se involucren. ¿Por qué? Porque las deidades que son deidades cananeas propias de esta cultura, propias de estas naciones, serán las que van a influir grandemente en su cultura, en su relación con Dios, en su vida práctica. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, el caso de el libro de Jeremías, que posteriormente se lee Jeremías, Ezequiel, Daniel, donde el pueblo comienza a hacer tortas cocidas y adoran las estrellas del cielo. No sé si han oído algo de esto. Pues esto tiene que ver mucho con la tradición cananea de la veneración a Astarte, a Tamuz y a otros dioses que están involucrados con los babilonios, con los cananeos y que luego la cultura greco-romana va a traducir con nombres griegos y romanos y latinos en este caso. Y hay un caso específico en el que el pueblo de Israel, exactamente Judá, para ponerlo con punto e IES, el pueblo de Israel estaba rezando para que resucitara un Dios, literalmente. ¿Dónde dice eso? Ezequiel capítulo 9 dice que ellos estaban orando para que resucitara Tamuz. Y dice que hacían tortas cocidas, porque era básicamente el plan de la diosa Ishtar, una diosa babilónica, y Tamuz, que era un dios babilonio cananeo también, que se adoraba en ambos lugares, y recordemos que Canaán era básicamente un paso importante
importante para muchas, la franja asiática incluso, eh, la zona de Egipto, todas estas regiones, lo que era la antigua Persia, Asiria, Siria, naciones tan grandes como los babilonios. Entonces ellos tenían que pasar por estas regiones. Por eso es que es tan clave Canaán como región y como nación. Entonces, ante esto, lo que hacía el pueblo de Israel era adaptarse a las costumbres y tradiciones de la época, culminando en una consecuencia devastadora que los va a llevar luego a otra cautividad de 70 años en Babilonia. Esto data del año 606 en su primera invasión, en el que el general Nabuzaradán eh, invade Judá y la destruye parcialmente, pero se lleva también consigo un conjunto de muchachos que luego van a vivir y van a ser, digamos, desarraigados, desculturizados, o será tratado como tal, de desculturizar y quitar su religión, digamos, quitar su identidad. Eso no lo van a tratar en Daniel, pero no van a lograrlo. Pero algo que es maravilloso, por lo menos aquí, es que la presencia de Dios nos va a demostrar que donde está Dios, ahí hay seguridad y confianza. Dios proveerá confianza, seguridad a su pueblo. Y esto básicamente es interesante porque donde va la presencia de Dios hay sanidad, hay seguridad, hay autoridad, hay poder, ahí está Dios. Esto posteriormente va a ser básicamente lo que va a dar un impacto grande cuando Jesús ande entre los hombres, cuando Jesús camine, porque Jesús va a través de su caminar, de su ministerio, va a asumir un rol importante para compartir un mensaje de Dios. Un mensaje que si ustedes lo ven en perspectiva, es un mensaje que es igual al que se dio al principio, pero es diferente en alguna medida. Porque Dios cuando mostró el propósito a su pueblo, lo mostró de forma clara y contundente con legislaciones que eran muy básicas. Las legislaciones que dio Dios fueron muy básicas, pero al estudiar un poco mejor, por ejemplo, la próxima semana que vamos a iniciar con Deuteronomio, nos vamos a dar cuenta que muchas de las legislaciones que va a tener Israel no van a ser propias de Israel, sino que van a ser también una serie de tradiciones y legislaciones que van a venir importadas de otras naciones, entre ellas la misma Babilonia, porque tiene la legislación registrada más antigua de la tierra, con el código de Hammurabi, cuando en eh, en en unas columnas iba a decir madera, de piedra, de diarita, se inscriben un conjunto de leyes se, que se encuentran por miles, por centenares, y allí se define un poco cuál va a ser la sistematización como nación. ¿Qué más nos intriga? ¿Qué más nos interesa al ver, por ejemplo, a, a esta nación en pujanza, esta nación que va avanzando de a poco, va caminando hacia Canaán, pero hay detalles que vemos en imagen, por ejemplo, que son un poco más realistas. O sea, esta imagen que vemos aquí es realista, pero hay imágenes que son poco menos realistas. Son imágenes en las que pareciera que una uva, no sé si ustedes han visto esas imágenes, en las que parece una uva parece manzana, ¿verdad? Y una manzana parece melón, y un melón pareciera sandía. O sea, como que se sobredimensiona, como que se dimensiona de una forma diferente. Y esto lo vamos a explicar basado en la tipología del relato que aparece en este sentido. En cada Barnea, que es básicamente el lugar donde van a dar vueltas y vueltas el pueblo de Israel, aquí se da una historia clave del libro
donde se relata que Moisés, desde un lugar llamado Cades, envió a 12 hombres. En Cades aparecen 12 muchachos, los 12 príncipes hijos de los 12 patriarcas. Los 12, a lo mejor un día tratan de grabarse o de memorizarse los 12 nombres. Los 12 nombres son bastante fácil, los vamos a decir. Samúa, Safat, Caleb y Gal. Samúa, Safat, Caleb y Gal. Josué, Palti, Gadiel, Gadi. Josué, Palti, Gadiel, Gadi. Amiel, Setur, Nabi y Jehuel. Esos son los 12. Esos son los 12. De corrido serían Samúa, Safat, Caleb, Igal, Josué, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi y Jehuel. Esos son los 12, muchachos. Ellos son. Se está riendo el hermano Raúl porque dice, está como difícil esos nombres, ¿verdad? Y yo cuando me los memoricé, ya de ahí ya no se me olvidaron. Y también los 12 patriarcas: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Son los 12 patriarcas y sus 12 hijos, o sea, los 12 príncipes, que descienden de estas tribus, ¿verdad? No son literalmente los hijos de estos príncipes, de estos patriarcas, sino que son descendencia. Porque, por ejemplo, Josué es hijo de Num. Josué es hijo de Num. También tenemos a Caleb. Caleb, hijo de... Hay que recordar un poco el papá de Caleb. Creo que de Jefone, creo. No preciso el nombre, pero podría ser hijo de Jefón. Podría corroborarme usted por ahí. Entonces, una historia clave que se relata aquí es ese envío de los 12 que van a explorar la tierra de Canaán. Ellos van como exploradores, más que espías, realmente más que espías, iban como exploradores. Pero en el contexto antiguo, un explorador podría ser un tomador de botín, podría también ser un espía, podría ser también un mercenario. O sea, ellos tienen allí, investigar la tierra, van a conocerla, van a explorarla, antes de prepararse para entrar a ella. Los frutos que trajeron de vuelta eran exquisitos, pero solo 2 de los 12 espías creían que Dios les daría la tierra. Cuando ustedes van al capítulo 13, por ahí del verso 30 del libro de Números, se darán cuenta que solo Josué y Caleb, por eso es que usualmente son a quienes recordamos. Es la historia del vencedor, literalmente. La historia de los hombres de fe. Recordamos a Josué y a Caleb, pero olvidamos a Samu y a Zafat, por ejemplo. Olvidamos a Igal, a Palti, a Gadiel, a Gadi. Entonces, pero a Josué y a Caleb no se nos olvida, porque fueron los hombres de fe. ¿Qué pasa en ese contexto? Pasa que ellos van explorando un poquito el contexto histórico. El Negev es el lugar donde el 2 de octubre del año 2024, si yo no estoy mal en la fecha, se celebró el concierto Nova, donde inició la guerra entre Palestina y los israelitas. Este en el contexto contemporáneo de hace 2 años, donde se reactiva otro conato de guerra. Pero esto se da más o menos el 2 o el 7 de octubre de esa fecha. Y se da literalmente allí, en el Negev, en el desierto, allí donde se dio la visita de Josué y Caleb. Esto está muy cerca de Gaza. Entonces, los frutos eran muy buenos, muy dulces, de muy buena calidad. Es decir, la tierra era una tierra bendita, era una tierra próspera, era una tierra que realmente fluía, dijimos en clases anteriores, leche y miel. Es una nación próspera,
¿Cómo entraron ellos al huerto donde estaban estas frutas? Esto también habían vigilancia, operadores de seguridad. Pero bueno, ellos interceptan la fruta, los tubérculos que habían allí, las legumbres, y ellos se pasman con lo hermoso que es ese lugar. Pero hay algo que a ellos les afecta emocional, eh, psicológicamente, y es que habían gigantes en esa tierra. La palabra gigante realmente es una palabra griega, gigantos, que ahí viene la palabra giga, es la que le usamos nosotros para la memoria. Las memorias USB se miden por gigas, porque se refiere a una porción grande. Giga, la palabra giga es grande, gigantos es un gigante. En este caso, la palabra original es nefilim, nefilim en hebreo. Nefilim significa como por decir así, um, algo de poco valor. Nefilim significa caído, caído, algo que tiene poco valor. Entonces, algunos asocian que esa raza es una raza degradante, una raza de poco valor, de poco significado. Entonces, esta raza que se tenía. Entonces, de esta misma raza eran prácticamente los que originalmente se habla en Génesis 6, de que había gigantes en la tierra, gigantes que están allí en Canaán, gigantes que viven allí. Pero hay también de otras naciones que tienen gigantes. Los gigantes para la época eran hombres de 2 metros, de 2 metros y medio. Eran gigantes. Hoy día, los únicos gigantes que nosotros conocemos son los jugadores de la NFL y de la NBA y de la Liga China, de, de, de la Liga Australiana. Hermanos, ese es un tamaño enorme. Es el tamaño. Tienen que ser tan altos, tan grandes, por, por esa razón, cuando hablamos de estos gigantes que están allí, hablamos de una raza eh, eh, obediente a las cosas de Dios, de la presencia de Dios en contra de la voluntad de Dios, y eso hacía que esta nación se convirtiera en un peligro a nivel religioso, a nivel de nación, y que realmente no agradaba a los ojos de Dios. Entonces, el plan era entregar esta tierra a los israelitas en en el origen, ¿verdad? Del camino que toma el pueblo de Israel hacia ese lugar. Recuerden que este lugar era ya de ellos, pero ellos se fueron buscando mejor vida en Gosén. Ellos ya vivían allí. Allí vivieron sus padres, allí vivió Lot, allí vivió Abraham, allí vivieron los patriarcas, allí era su nación, allí era el lugar. Pero cuando ellos se van, otras naciones toman esos espacios y comienzan a labrar la tierra y a vivir en ese espacio de territorio. Entonces, ellos vuelven a la tierra y entran en algunos casos en guerra, pero el error que ellos cometen es que en muchos casos decidieron mejor convivir con estas naciones, pero estas naciones comenzaron a influir de forma poderosa en ellos. Y en este caso, estos gigantes que están aquí en el relato bíblico, estos gigantes eh, eran muy violentos. Por esa razón, los 10 príncipes dicen, nosotros somos muy pequeños contra ellos, nosotros no vamos a vencer, y les da el problema que se identifica en el campo bíblico como el espíritu de langosta. Ellos tienen la mentalidad de langosta. Ellos se sienten una cosa ínfima. Ellos se sienten algo mínimo, cuando en realidad los hombres no le llevaban más de un palmo y medio, quizá. Entonces, el querer
sentirse 30 veces más pequeño de lo que realmente era, es un error de cálculo, un error emocional, un error teológico. Entonces, ellos no están identificando que quien va con ellos es Dios, quien los está guiando es Dios, y por algo Dios los estaba llevando hasta ese punto. Pero ellos decían, no, 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 nosotros no somos nada para ellos, nosotros somos alimañas, nosotros no somos capaces, nosotros no tenemos la fuerza, nosotros no vamos a vencer, nosotros no tenemos ese impacto como el que tienen ellos. Entonces, en este caso, aparecen dos relatos paralelos, ustedes los pueden identificar, en el que Profesor, aparece claramente, de forma determinante, que la primera porción, donde dice que los frutos eran tan grandes, tan enormes, tan gigantes, eso se llama exageración intencional. Es una exageración, es una hipérbole, es una hipérbole. O sea, no es que eran tan inmensos que no existían. Sí hay frutas que son muy grandes, sí hay lugares que tienen frutos muy grandes y hay lugares que proveen de frutos enormes. Tuve la oportunidad hace unos años de visitar la tierra más fértil de América Latina, que se llama el Valle de Almolonga. No sé si ustedes han oído hablar de este lugar en Guatemala. El Valle de Almolonga es un lugar realmente maravilloso. Mi esposa en esa ocasión quería conocer el Valle de Almolonga. Ya habíamos visitado 10 años atrás, casi 10 años atrás, Guatemala y Quetzaltenango en una conferencia que fui a impartir. Que no pasé mucho tiempo en Quetzaltenango, pasé mucho más tiempo en la zona de Chimaltenango. Pero en esta oportunidad, tras una conferencia, descendemos por Shela y mi esposa me insistió en visitar este lugar para verificar si realmente las frutas y las verduras eran como decían las fotografías. Para sorpresa, creo que en algunos casos habían exageraciones, pero en otros casos sí encontramos frutas, verduras, legumbres realmente inmensas. Eh, Recuerdo haber visto repollo de este tamaño que no había visto yo en mi país. No los había visto aquí en Nicaragua. Recuerdo, por ejemplo, haber visto una guanábana de, no sé, serán 15 libras, 20 libras o más en Colombia. Y dicen que en la zona sur de Nicaragua también se dan, no he logrado ver, pero aquí no he visto guanábanas tan grandes que tenía que tener las dos manos para poder sostenerla. Pesada, tal vez unas 30 libras. He logrado ver también, y yo no sé si ustedes han comprado alguna vez uvas jumbo. La uva jumbo es la uva más grande que hay y es preciosa, enorme. Los pepinos son muy grandes, las hortalizas son muy grandes. Entonces es una belleza ver qué hermoso es ese valle. Pues yo creo que así era en tiempos bíblicos como se veía esta región de Canaán. Se veía como un lugar donde que proveía de gran abundancia. Y es que hay lugares que son más prósperos que otros. Hay lugares que son mucho más prósperos, la tierra es mucho más fértil. Recomiendo producir, porque la tierra como que no produce para ese tipo de elementos, es Occidente. En el occidente de Nicaragua hay frutas que no se dan con la dimensión, con el tamaño que podría darse en otra región. Pero para un tipo de producto como caña de azúcar, maní, sí es bastante productivo. Pero para hortalizas,
definitivamente, ¿no? Asignarle un tamaño y una dimensión demasiado grande era una exageración intencional para poder generar el alto impacto de este lugar. Era para generar ese impacto. Y en este caso, el clímax aparece cucaracha como un animal eh, que se sube a una planta, como, como una langosta. Una langosta es una pequeña, un pequeño insecto, dependiendo de su característica, y que tiene dos patas traseras que pienso que son cuatro alas que le permiten volar y tienen una cabecita muy pequeña con dos ojos saltones y unas antenitas. En México se le conoce como chapulín, en el mundo entero como langosta. Nosotros aquí lo identificamos más como esperanzas. Se parece mucho a los grillos. Entonces, este tipo de insecto, compararse con este tipo de insecto, era no tener un valor propio. Es decir, es subestimar a Dios. Era subestimar a Dios. Los demás vieron a sus habitantes como gigantes que podrían vencerlo fácilmente. Eh, la mayoría del pueblo se puso del lado de los 10, rehusando creer en Dios y en su promesa. Y es que eso pasa cuando olvidamos la autoridad que tiene Dios, el poder que tiene Dios, por vivir y creer que nuestras debilidades son las debilidades de Dios. Profesor, En nuestras debilidades se refleja la fortaleza de Dios. profesor. Bueno, Raúl, También por un lado, ¿verdad? sí, Eso, ellos desconocen que Dios estaba con ellos, pero por otro lado desconocen también lo que Dios había hecho en el pasado, cómo los sacó de Egipto, el maná que les proporcionó, etcétera. Todas las bendiciones, digámoslo así, que Dios les dio durante hasta ese momento, ¿verdad? En el que ellos mandan a los espías. exacto, exacto. Y en este contexto, precisamente, que ellos no quieren ver lo hermoso que Dios les está dando como promesa y están recordando lo que se comían en Egipto. Y ese es quizás su error más grande. Volver atrás por lo que ya fue, en vez de pensar en lo que es y lo que será por promesa. Les voy a poner el ejemplo y luego lo vamos a ver aquí. Que la comida egipcia para ellos era lo que, lo que los satisfacía. Ellos decían, extrañamos comer los puerros, los cebollines, las cebollas y los ajos. En esta inscripción egipcia aparecen los melones que ellos se comían. Este es un melón egipcio, hermanos, pigmentado, verduzco. Es la imagen de un melón egipcio. Ellos tenían esta fruta como una fruta divina, provista por los dioses. Entonces, el pueblo estaba viendo lo que comían en Egipto, cómo vivían en Egipto, antes de ver cómo Dios los quería tener. ¿Qué les parece que ellos se negaban, se resistían a vivir una vida totalmente nueva, transformada, renovada y sobre todo llena de alimentos que eran una bendición? Ellos estaban viendo al pasado, pero estaban olvidando el presente y estaban negándose a vivir un futuro próspero. Entonces, seguimos, por ejemplo, con otro aspecto también vital. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Esto aparece en Números 14:1. En vano Caleb y Josué, los dos que confiaban en Dios, suplicaban a la gente, le rogaban que volvieran los ojos a Dios. 14:8 y 9. Pero el pueblo no quiso escucharlo. Y no por no haber confiado en Dios a veces. Los israelitas fueron condenados
a vagar por el desierto durante 38 años más. El tiempo necesario para esa generación de incrédulos se extinguiera. Es decir, Dios quería renovar esa población para que naciera otra generación que obedeciera a Dios, para que viniera una generación nueva. Luego serían Josué y Caleb los que condujeron a una nueva generación hacia la tierra prometida. También aquí debemos recordar que Eleazar, el hijo de Moisés, también fue parte de este grupo de las personas que entraron, que no eran eh, que eran de la generación primaria. El alimento, es importante hablar de esto porque básicamente es el motor de la vida de esta gente. Cuando pasó en el desierto, hablaban con nostalgia de la comida que solían provistos por el Nilo, provistos por el mar, pepinos, melones, puerros y ajo. Eh, definitivamente con este tipo de alimento, la cebolla, ajo, seguramente ellos tenían un aroma muy particular. Es decir, la, la dieta de ellos eh, era una dieta, diría nutriología o en nutrición, eh, pescados, pepino, melones, puerros, ajo, cebolla, era una dieta bastante alcalina. Y le permitía también tener proteína, eh, les daban melones para hidratarlos, eh, porque ellos estaban trabajando arduamente en Egipto. Pero ellos trabajaban haciendo tierra, comida y prosperidad. Ellos, en su nostalgia, olvidaban lo que Dios estaba haciendo por ellos en el camino. No había ninguna posibilidad de encontrar estos productos en el desierto. Definitivamente, ellos no podían encontrar este tipo de producto en el desierto, en la tierra desértica. Era muy difícil encontrar este tipo de productos de alimento. Por eso, por eso es que el pueblo se sintió de alguna manera afligido. El pueblo se afligió porque no tenía lo que tenían en Egipto. Entonces, tenían que satisfacer su hambre con lo que llamaban este pan tan liviano. ¿Cuál era el pan liviano? A ellos, que era el maná. El maná era una cosa liviana. Y es que nosotros como seres humanos siempre cuestionamos todo. Estamos bien, pero sentimos que estamos mal. Sentimos que podríamos estar mejor. Añoramos lo que no tenemos. Uno no añora lo que no tiene. Ni añora, ni puede sufrir por lo que nunca ha tenido. ¿Cómo sería si a mí me sacara la lotería? ¿Cómo me fuera a mí? Usted no puede vivir con lo que no, con lo irreal. Tiene que estar claro de lo que tiene, de lo que vive. Y esto es lo que a Israel le costó asimilar. En vez de agradecer lo que tenían, reclamaban por lo que le estaba dando el Señor. ¿Qué le parece que todos los días se levante usted y a la puerta de su casa esté el pan y el café? Esté el pan con mantequilla, esté, diríamos en Nicaragua, esté el gallo pinto recién hecho, y gratis. Que esté, y si está en Guatemala, que esté una taza de pepián caliente, que usted tenga un pachito, un pachi,
un tamal de papa eh, o un nacatamal, como lo comemos aquí en Nicaragua. Entonces usted dirá, eso sería excelente. Pero a veces tenemos las cosas y no agradecemos. Tenemos y no reflexionamos en cómo Dios provee todo lo que tenemos, provee lo que somos. Y a veces eso, aún con todo, es producto de cuestionamiento. Se referían a la comida especial de que Dios les proveyó durante todo su peregrinaje por el desierto. La semana pasada les decía que el pueblo reclamaba porque no tenía carne. Queremos carne. Entonces mandó codornices, una ave pequeña, eh, en cantidad enorme. Cayeron las codornices y ellos comenzaron a comer. Pero aún con eso siempre estaban pensando en los melones, en los pueblos, en la, al pasado. Cuando se ancla al pasado, ya no se vive el presente. Debemos seguir adelante siempre, tratar de seguir adelante. Otro caso muy particular, son dos casos, el caso de la serpiente en el asta. Esto aparece allá por el capítulo 20, 22 del libro de Números. Y en esta porción encontramos el caso de que el pueblo, eh, la traducción del Nuevo Testamento, cuando habla de este tema, dice que el pueblo salió a jugar. Los romanos le llamarían a eso la bacanalia. Ellos pecaron, pecaron. Aparece también falsos profetas, profetas mentirosos como Balaam. Eh, Aparece un líder malvado llamado Balak. Y allí aparece un caso que habla, aquí pareciera ser un relato fabulesco, es decir, como un relato en forma de fábula. O sea, Dios manda un mensaje por medio de un asna. O sea, no había otra forma en la que Dios tuviera que hablar con el pueblo, sino por un asna. Esto en este caso es básicamente un relato, manera de fábula, un relato literario que nos permite ver que Dios va a usar mil formas, mil maneras de llegar a nosotros con su mensaje. Y un mensaje claro y contundente, un mensaje de advertencia para Balaam de que no podía dejarse llevar por las tretas de Balac, pensando en que esto sería lo más apropiado. El pueblo se contamina, peca. Literalmente cuenta el relato del capítulo 23, verso 9, que hay más o menos unas 20, a ver, serían 24 a lo largo del relato. Estas 24.000 muertos se dan 23.000 un solo día. 23.000 en un solo día. 23.000. Entonces, esto es básicamente las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado. Eh, el pueblo estaba tan empecinado en el pecado que murieron con picaduras de serpiente. En el relato de Números aparece que ellos, por su pecado, por su maldad, ellos son picados por serpientes venenosas. En este caso, estas serían víboras venenosas que comienzan a matar a las personas. En esta región se sabe que hay serpientes muy venenosas, hay serpientes con cabeza de diamante, hay serpientes que son pequeñas, hay corales, hay hay cobras reales que digamos que una gota contiene veneno de una cobra real como para matar a unas 5 personas. O sea, una picadura de serpiente mata a una persona en pocos minutos.
lo asfixia, literalmente muere envenenado al instante. Eh, Estuve viendo algunos documentales sobre el veneno de la serpiente y hay lugares como en Tailandia que el veneno de serpiente se vende en frascos comprimidos en polvo. Esto es como para que las personas se vayan adaptando tanto al veneno para que en el momento necesario, si una serpiente venenosa les pica, entonces ellos eh, puedan soportar, tolerar la picadura. En el relato, lo más extraño, y esto sí es bastante extraño, recuerden que el texto dice, no pondrás dioses en mi cara. Literalmente no pondrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, el tema de la serpiente en el asta da mucho en qué pensar, particularmente porque Dios nos permitía el uso de imágenes para el uso de imagen para el respeto, para la veneración del pueblo. Aquí pareciera que la serpiente en el asta es como un signo de humillación, pero en el relato, es decir, que el pueblo tiene que estar realmente humillado, tienen que ver a la serpiente para ser sanado. Pero pareciera que la serpiente tiene también en el contexto de la región de donde viene Jetro, en Madián, tiene una connotación sanadora. O sea que la serpiente tiene un poder sanador. Esto no es aislado, este no es un caso aislado. Tenemos casos, por ejemplo, como los griegos que tenían el caduceo de Hermes, que era una serpiente, dos serpientes enrolladas en un caduceo, en un báculo que le pertenecía a Hermes. Este báculo fue entregado porque se festejaba a Hermes y se le entrega a Hermes este presente. Y Hermes en una ocasión que eh, ve que hay dos serpientes que están en conflicto, que se están matando entre sí, lanza el caduceo y se enrollan las dos serpientes. Y desde ese entonces, las dos serpientes que se encuentran y que no se muerden entre sí, se petrifican, es el símbolo de la medicina hasta el día de hoy. De hecho, hay dos símbolos. El primero es el caduceo de Hermes y el segundo es el dios Esculapio. El dios Esculapio era una serpiente enrollada en una vara y es un dios pagano de Pérgamo que se identificaba con un báculo, literalmente un asta y una serpiente enrollada. Muy probablemente esta connotación era una connotación que tiene un trazo muy madianita. Este relato tiene una influencia madianita. No es aislado, no es extraño, no es inusualismos que hayan también hebraísmos. Entonces, en este caso, muy probablemente la serpiente en el asta sea una literatura en la que está vinculada la tradición, las costumbres, y aquí pasan dos casos en el resto de la Biblia sobre este acontecimiento. Yo no sé si o Ezequías, yo creo que uno de los dos, Josías o Ezequías, eh, define, define que el pueblo ha cometido un error porque sigue venerando esta serpiente y le han puesto por nombre Neustán, Neustán, y veneran a Neustán. Entonces, en este caso, rompe la estatuilla de Neustán y les dice, ya nunca más van a venerar a este dios pagano. Es decir, ahí ya se refleja como un dios pagano. Posteriormente aparece este relato en el Nuevo Testamento solo una vez, y aparece cuando Jesús en el desierto, la serpiente en el desierto, eh, y esto aparece en el relato del Evangelio de Juan,
capítulo 3 verso 15, y donde aparece ya Jesús. En esta imagen aparece, aparece una cruz muy latinizada, pero esta imagen ya trae una influencia, ¿verdad? Trae una influencia religiosa como tal. Pero realmente no necesariamente era una estructura así. Era un báculo robusto y la serpiente de bronce enrollada. Pero aquí hay una duda razonable que necesitamos nosotros reflexionar, y es que realmente en San Juan no es que se esté validando la función sanadora de la serpiente necesariamente. Está hablando que Jesús suplanta cualquier otra cosa que quiera levantarse. Es decir, que Jesús va a superar con creces a través de su autoridad, a través de su poder, a través de su presencia, para sanar, para curar la herida del enfermo, para sanar el que está quebrantado de corazón. Entonces, ese es básicamente de los relatos que quizá a nosotros nos podrían causar más intriga del libro de Números. Entonces, si tienen preguntas o comentarios, me gustaría darles este espacio previo al cierre y dejarles a ustedes también compartir algunas impresiones. ¿No tienen preguntas o comentarios? Muy bien, vamos a dejar una tarea y va a ser leer el capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6. Y van a investigar lo que se conoce en el contexto de Deuteronomio como el Shema. 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 ¿Qué es el Shema? Van a leer el capítulo 6 y van a investigar qué es el Shema. Eso es todo por esta lección de hoy. Llegamos a las 9 de la noche. Bien, a nuestros, no solo ustedes como estudiantes de EBS, sino también a aquellas personas que nos ven a través de la plataforma de YouTube en retransmisión, a través del video que se publica uh, regularmente cada semana después de cada lección recibida. Desde Nicaragua les saluda su hermano en Cristo Gerson Bravo, compartiendo la clase Pentateuco. Hemos cerrado la lección número 8 y les invito a darle seguimiento a la lección número 9, que será la próxima semana, si Dios nos presta la vida. Feliz noche, que Dios les bendiga a todos ricamente.